Bueno, estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar de un tema muy pero muy interesante porque requiere de la atención de todos, no solamente de los adolescentes, sino también de los padres, porque el tema de ahora será embarazo adolescente. ¿Cuáles son las causas puntuales? ¿Cuál es la incidencia del embarazo adolescente en la Argentina? ¿Cuáles son los riesgos de este embarazo fundamentalmente? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer como adultos para ayudar e evitar situaciones no deseadas? Presentamos el tema con este informe y después lo discutimos. Las adolescentes embarazadas, además de vivir la misma situación que cualquier otra mujer embarazada, deben enfrentarse a priori con una mayor desprotección, con más preocupaciones sobre su salud y su situación socioeconómica. De manera especial las menores de 15 años y en lugares con escasa atención médica y a veces con baja protección social. Las autoridades buscan conocer las causas de estos embarazos para elaborar políticas de protección y prevención, y así brindar la información y asistencia necesaria para estos casos. ¿Cuántos embarazos en esta etapa de la vida son consentidos o deseados? ¿Cuántos son productos de situaciones de abuso? ¿Qué derechos asisten a las adolescentes? ¿Qué programas existen para la atención de estos casos? Bueno, está con nosotros la licenciada Nina Zamberlain, que es socióloga. ¿Así se dice? Zamberlain. ¿Zamberlain? Bueno, perfecto. La corregimos al aire entonces. Bueno, había varias preguntas que estaban planteadas en este informe que tienen que ver inclusive muchas veces con prejuicios, donde se relaciona directamente el embarazo adolescente con una situación socioeconómica, como si esto fuera un factor determinante. Vamos a averiguar si esto lo es, porque en otras clases sociales por ahí también existe el embarazo adolescente. Esto tiene que ver honestamente con la desinformación, con no tomar los recaudos correspondientes, por no contar con los recursos correspondientes a la hora de decidir si uno quiere o no quiere tener un hijo. Nina, son muchas cosas de las que vamos a hablar en el día de hoy, pero arranquemos con este tema del prejuicio. Si esto responde simplemente a un tema social, de desinformación y de falta de recursos, o esto abarca a todos los adolescentes. El embarazo en la adolescencia ocurre en todos los sectores sociales, sí. Eso es sin duda. Pero predomina en los sectores sociales más postergados. Sí. De hecho, el embarazo en la adolescencia está muy relacionado a el nivel educativo bajo, sí, y a niveles de pobreza importantes. También es más visible, tal vez, en los sectores más postergados, y se resuelve de otra manera también en los sectores medios y altos, que cuentan con recursos para, digamos, tomar decisiones. Claro, y suspender un embarazo en sí, caso de no desearlo, sí, por exacto, ejemplo. sin que eso tome un estado público o conocimiento. Pero sin duda tiene una relación con el nivel socioeconómico. Ahora, entonces, si nosotros focalizamos y ponemos nuestro trabajo en la prevención y en la educación, ¿se piensa que esto puede realmente acortarse o detenerse de manera casi determinante? ¿Que no hay embarazadas, que no hay adolescentes que desean o que buscan quedarse embarazadas? Hay adolescentes que buscan quedarse embarazadas, hay adolescentes que consultan preocupadas porque no quedan embarazadas, habiendo sostenido una relación con una pareja durante un tiempo determinado y no logran el embarazo. Sí. Hay adolescentes que tienen un proyecto de formar una familia, de retener tal vez a una pareja, pero que tener un hijo forma parte del proyecto de ellas. ¿Y por qué, Nina, pero esto? Déjame, sí, esa es una minoría. Esa perfecto. es una minoría. O sea, no desconocemos que existe, pero sabemos que esa es una proporción minoritaria de la cantidad de embarazos que ocurren anualmente. Una proporción cercana a los 2/3 o casi el 70% de las adolescentes que dan a luz cada año reportan que ese embarazo no fue buscado. Es decir, que al momento que quedaron embarazadas no tenían la intención de tener un hijo. Lo llevaron adelante, están, digamos, contentas, aceptaron o no ese embarazo, pero no fue parte de una planificación o una intención voluntaria. Claro. Esa es la proporción que a nosotros nos preocupa. Por un lado, queremos que las que quieren quedar embarazadas tengan un embarazo saludable, un cuidado prenatal adecuado, que el resultado del embarazo sea un niño sano, una mamá también responsable, claro, exacto, que puede hacerse cargo de lo que... Y por otro lado, nos preocupa prevenir el embarazo en la adolescencia en las chicas que no tienen en ese momento una intención de quedar embarazadas, que puedan tener una vida sexual sana y responsable, que no devenga en un embarazo no buscado.
Está bien. Nosotros en general, como tal cual vos lo mencionabas, desde lo periodístico uno se entera de ciertas cosas que son como aspectos extraídos de la realidad, ¿no? La niña de 12 años que da a luz a un bebé y que a uno lo impacta enormemente porque por ahí tenés una niña de 12 años y no podés ni siquiera concebir o pensar en la posibilidad de que esa bebé para vos sea mamá, con todo lo que conlleva ser mamá y con estos riesgos. Y acá me quiero focalizar. ¿Cuáles son estos riesgos puntuales y por qué es tan importante ofrecer esta información? Porque muchas veces uno piensa que una chica de 11, 12 años ni siquiera tiene la capacidad para resolver si quiere traer o no un hijo al mundo, ¿no? Ahí me parece muy importante hacer la distinción entre los dos tramos que abarca la adolescencia, sí. ¿no? Nosotros tomamos adolescencia de 10 a 19 años, con un tramo de 10 a 14 sí. y otro de 15 a 19. La realidad del embarazo en el grupo de 10-14 es muy distinta a la del grupo de 15 a 19. Los riesgos psicosociales asociados al embarazo en el grupo 10-14 son mucho más altos. Y además en muchos casos están vinculados a situaciones de abuso, claro. A situaciones de violencia, de relaciones no consentidas. Y hay aproximadamente 3.000 partos de chicas, de niñas de 10 a 14 anualmente y nos preocupa profundamente la situación de esas niñas mamás que además conllevan un riesgo mayor en el embarazo también. Detengámonos un minuto ahí. Ya vamos a hablar de los riesgos con Sergio, pero ¿cómo podemos hacer para proteger a ese segmento de niñas de 10 a 14 que efectivamente se quedan embarazadas en general, no podemos generalizar, pero en general por situaciones traumáticas de abuso, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacemos para que estas niñas tengan recursos para defenderse frente a una situación de este tipo? Bueno, el recurso tiene que estar facilitado y mediatizado por los adultos. En el caso de niñas, de adolescentes precoces y de adolescentes en general, está la Ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que dispone una serie de mecanismos y de dispositivos por los cuales se tienen que poner en marcha procesos de protección cuando se identifican situaciones de abuso, de desprotección, de vulneración de derechos en las personas menores de edad. Con el tema del abuso también es importante empezar a hablarlo, empezar a generar espacios donde, sobre todo desde el espacio educativo, que tiene esta cercanía cotidiana con las niñas, de que puedan confiar en adultos, que puedan contar lo que les pasa, que se puedan identificar síntomas que puedan ser indicadores de que algo está pasando a ese adolescente, en esa familia. Esto se complejiza aún más cuando vemos que muchas veces los abusadores provienen del entorno familiar íntimo cercano, que hay madres por ahí que no tienen o que no tienen la posibilidad de denunciar o que no se animan a denunciar, pero de que dependen económicamente de esa pareja que además tiene esta conducta abusiva con la adolescente. En fin, es un tema mucho más amplio. Súper complejo. Súper complejo. Y hablando de los riesgos y de las posibilidades, me parece que debemos empezar por lo básico, el saber que una niña a partir de su primera menstruación, en caso de tener una relación sexual, efectivamente puede quedarse embarazada. Ya no pasa si tiene 10, 11, 14 o 15, digamos. Una vez que esta niña menstrua, tiene la posibilidad de quedarse embarazada. Sí, inclusive no hace falta esperar la primera menstruación. La primera menstruación es luego de la primera ovulación. Cuando ocurre la primera ovulación, la niña ya puede quedar embarazada. O sea, la menstruación es posterior a eso, la menarca. Perfecto. Ya tuvo una ovulación, entonces no quiere decir que esta niña no pueda quedar embarazada porque nunca menstruó. Puede ser que justo ese haya sido el primer periodo que iba a tener. Perfecto. Puede ocurrir. Hablando de los riesgos y de la capacidad, casi que diría yo, biológica de una niña de 11, 12, 13 o 14 años, porque nos detuvimos en esta primera etapa, ¿cuáles son estos riesgos físicos que una chica puede tener, inclusive a las del propio bebé, ¿no? Porque ahora ya hablamos de dos personas que se están desarrollando. Sí, primero tenemos que pensar que si es un embarazo no deseado y la niña, la adolescente, no tuvo la protección que tenía que tener a través del preservativo, todas las enfermedades de transmisión sexual que pueden derivar en enfermar al producto de la gestación, al bebé. Perfecto. Luego, antes de los 15 años, lo que se sabe es que tiene mayor riesgo de parto prematuro, mayor riesgo de bajo peso, estamos de acuerdo hasta ahí, y mayor riesgo de cesáreas. Claro.
porque pensemos que es un cuerpo mucho más chiquito de lo que el agujero pélvico es más pequeño de lo que puede pasar, y también hay que ver por una cuestión de preparación psicológica de la niña en el momento del parto, cómo va a colaborar y cómo va a hacer para que el parto sea lo más viable posible por vía vaginal. Igualmente, esto es generalidades y puede ocurrir que no. E inclusive mientras que te escuchaba, pensaba en la instancia de que estas niñas, por temor, por miedo, por vergüenza, por ser señaladas, inclusive hasta escondan o desconozcan por lo pequeñas que son, que están produciéndose cambios físicos que no sabe y no se anima ni siquiera a hablarlo con su mamá. Entonces esto también implica un riesgo mayor porque no se cuidan adecuadamente. Ahí en el grupo de 10-14 pasa muchas veces que hay un retardo en identificar el embarazo. Hay una demora en darse cuenta de que algo está pasando en ese cuerpo. Porque no tienen conocimiento de los procesos fisiológicos del cuerpo, porque los periodos menstruales suelen ser irregulares también, digamos, cercanos a la menarca, entonces piensan que tienen una irregularidad y que no es un atraso vinculado a un embarazo. Y fundamentalmente por este temor a blanquearlo frente al mundo adulto, pensando en que van a ser sancionadas o reprimidas o castigadas o marginadas, y por lo tanto también muchas veces inician el control prenatal más tardíamente. La captación para el control prenatal es más tardía en adolescentes en general, y por ende comparada más con riesgosa. adultas. La inmunización también, por ende. Claro. Bueno, hablando de esta segunda etapa adolescente, de 14 a 18, 19... 15 a 19. ¿Cuáles son las principales causas en este segmento de niñas? ¿Y qué pasa acá? Hay un tema central que es la educación, ¿no? Cómo hacer que esta niña adolescente frente a un embarazo, por ejemplo, continúe su escolaridad, no la pierda, pueda seguir desarrollándose a otro nivel. ¿Y cuánta relación hay con esto de repetir las historias familiares, ¿no? De esa mamá adolescente que crió niños desde muy jovencita, y es lo que le tocó, es lo que vivió, y por eso no le resulta anormal que a su hija le pase, en vez de ayudarla a evitar tener una situación semejante, porque no lo ve mal. Hay digamos, condiciones de vida en las que están insertas las familias, las comunidades, que hacen a que el embarazo adolescente sea más esperable o que sea más aceptado, y sin duda los determinantes sociales inciden muchísimo. Yo no estaría tan segura de hablar de este ciclo de reproducción de la pobreza, de que la que fue hija de una madre adolescente nuevamente que lo no será. se repite la historia. No que hay no un encadenamiento ahí, sino que está más asociado a los contextos sociales en los que están insertas. La cuestión de la educación que vos señalás es interesante también, porque vemos que también se transmite en el boca a boca se habla que las adolescentes cuando quedan embarazadas abandonan la escolaridad, ¿no? Que es un factor de deserción escolar. Exacto. Y lo que vemos es que no es tan así, que en realidad ya están fuera del sistema escolar al momento de quedar embarazadas. La educación, la escolaridad es un factor protector, contribuye para que se cuiden más. Esto es muy interesante lo que planteas, porque es todo al revés de lo que uno concibe, ¿no? Justamente es la escuela un ámbito donde reciben la información válida para poder tomar decisiones. La escuela es, digamos, la educación y la escolaridad en general, como te digo, es un factor protector. No todas las escuelas están trabajando con el programa de educación sexual integral que se dispuso en la ley 26.150, que está inserto en el Ministerio de Educación de la Nación, que tiene unos materiales para trabajar en las aulas que son maravillosos. Digamos, no todas las escuelas de todas las jurisdicciones están incorporando estos contenidos. O sea que yo no quiero decir que todas las escuelas dan educación sexual integral. No, y de que eso, en la eso información claro. no es que les llega solamente, o no nos llega por vía de las escuelas a las adolescentes. Pero sí, el estar en la escuela como contexto posterga, claro. Sí, como contexto. Perfecto. Y además también es importante notar que tenemos un marco normativo que favorece la permanencia escolar de las adolescentes embarazadas y madres en el ámbito escolar. O
O sea que les da ciertas facilidades para que aún atravesando el embarazo no dejen la escolaridad y tienen un régimen de inasistencias justificadas, tienen un régimen también por lactancia, pueden retirarse unas horas de clase para dar de lactar. O sea que también tenemos un marco normativo que hace mucho para que estas adolescentes sean retenidas dentro del sistema escolar. Bueno, y a propósito de eso, justo me acercaron la información que en Salta se había inaugurado una guardería en una escuela que tiene que ver con esto, con poder ofrecer recursos y posibilidades a aquellas jóvenes que quieren seguir estudiando y que también tienen una situación coyuntural que es así, que tienen un hijo a quien tienen que atender, es una realidad. Esto, lo de la guardería en Salta, ¿tiene que ver con que en Salta haya mayor incidencia de embarazo en adolescentes? ¿Mayor incidencia en el interior que en las grandes ciudades? ¿Cómo? Hay una, no voy a hablar de Salta en particular, pero hay una heterogeneidad muy grande en el mapa nacional. Tenemos un promedio nacional en lo que es tasa de fecundidad adolescente, es decir, los nacidos vivos que hay anualmente, que está alrededor de 64 nacidos vivos de chicas de 10 a 19 por cada 1000 chicas de la población 10 a 19, y tenemos provincias que se ubican muy por encima de ese promedio nacional. La que está a la cabeza es Chaco, Formosa, Misiones, provincias de la región del noreste, son las que tienen la prevalencia de embarazo adolescente más alto. Y después hay jurisdicciones que están por debajo de ese promedio nacional, como la Ciudad de Buenos Aires, como Tierra del Fuego, en fin, hay inequidades muy grandes que tienen que ver más que nada con los perfiles socioeconómicos, ¿no? Con la realidad socioeconómica de las provincias que va de la mano del embarazo en la adolescencia. Nina, para terminar, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos quedemos con este mensaje. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para trabajar en función de evitar embarazos en la adolescencia no deseados? Porque como vos bien lo aclaraste, el adolescente también tiene la posibilidad de desear, de buscar un hijo, si así lo quiere. Ahora, frente a una realidad bastante importante, que es un alto porcentaje de estos embarazos no son deseados, ¿cómo manejamos y a partir de qué? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Bueno, yo te voy a responder desde el Estado. Me estás preguntando desde la sociedad, yo te voy a responder desde el Estado. ¿Qué políticas públicas hay en marcha que apuntan a esto que vos preguntás? Y son básicamente 3. El programa de educación sexual integral que tiene el Ministerio de Educación de Nación, donde se trabaja desde nivel inicial, desde la salita de 4. Hay contenidos para nivel inicial, hay contenidos para primaria, hay contenidos para secundaria, que tienen que ver con un espectro muy amplio de cuestiones ligadas a la sexualidad, al cuerpo, y que hay contenidos específicos para trabajar con metodologías para salita de 4 y hay contenidos para los chicos de 15, 16, 17 años, que incluyen la prevención del embarazo a través del conocimiento de los métodos anticonceptivos. Eso por un lado. Por otro lado, el programa de salud sexual y procreación responsable que tiene el Ministerio de Salud de Nación, que pone a disposición información y métodos anticonceptivos para toda la población sin distinción de edad. O sea, todas las adolescentes y los adolescentes que estén interesados en obtener información y métodos anticonceptivos pueden hacerlo en cualquier centro de salud o hospital público de todo el país en forma gratuita. No tengo que tener más de tantos años o menos de tantos años, tenga la edad que tenga, puedo acceder y tengo derecho a esa consulta. Y esto me interesa también puntualizar, es que no necesariamente tengo que estar acompañado por un adulto. Bueno, esto lo repetimos casi a diario en el programa porque me parece que es central, y creo que uno de los grandes impedimentos que uno puede tener en esta edad es tener el pudor o la necesidad de compartir con un adulto, con un padre, con una tía, una información que no tiene ganas de compartir. Entonces, esta libertad y este derecho lo tenés. Y esto va a evitar justamente que tomes decisiones o que tengas consecuencias no deseadas. Los chicos no le avisan a los padres cuando se van a iniciar sexualmente y por lo tanto no les avisan que los acompañen o no les piden que los acompañen. En algunas situaciones sí, y eso está bueno. Obvio, pero en la gran mayoría no se da de esa manera. Pero en la gran mayoría no se da. Y lo que también es bueno que sepan los adolescentes es que tienen derecho a la confidencialidad en la consulta. Cuando ellos van a un centro de salud o van a un hospital y hablan con cualquier integrante del equipo de salud, todo lo que se dice en el marco de esa consulta es confidencial. Perfecto. Es decir, que a menos que ellos pidan o autoricen que esa información pueda ser divulgada a otras personas, aunque sean sus padres o sus familiares cercanos,
todo queda blindado en el marco de la consulta. Fundamental. Gracias, Nina. Ha sido un placer. Gracias a Bueno, tenemos que ustedes. hacer rápidamente la pausa. Estamos de vuelta. Tenemos mucho más por hablar. Así que no te vayas. Ya venimos. El lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme.